o era muy caro, y eso que la van a grabar, ok. Y bueno, en esa misma línea surgió la idea de hacer Psicoanálisis y Transversalidad, que era un libro muy deseado por nosotros, de cuando éramos estudiantes, de nuestros acercamientos a Deleuze, a Guattari. Como ustedes saben, es un libro que no era muy fácil de conseguir, generalmente circulaba en fotocopias o en versiones digitales, salvo muy pocas personas. Yo se lo vi a una, en realidad, a Mariano, en la versión original, que es de abril de 1976. Y nos preguntábamos un poco por qué no estaba disponible o por qué era tan difícil de conseguir, y dimos cuenta de que, nada, justamente este libro fue publicado por la editorial Siglo XXI y justo en plena dictadura, abril de 1976, lo cual, sabiendo que esa editorial tuvo que cerrar las puertas en el país, en la dictadura, y que tuvo que irse, y que muchos de sus libros fueron quemados, nos pareció que algo de eso tuvo que ver con la falta de distribución o la poca disponibilidad del libro. Pero como decíamos ahí en las palabras editoriales, sentíamos que el mismo libro tiene o porta como una fuerza transversal y que hizo que de alguna manera no quede en el olvido, que se siga circulando, ¿no? Por lo menos en la facultad o en distintos ambientes. Entonces, para eso, bueno, el trabajo que hicimos de rescatarlo fue muy como un acto de piratería muy artesanal, de ir escaneándolo y, digamos, escaneamos una versión que estaba toda marcada, llena de notas, un PDF, y fuimos con una herramienta de reconocimiento de texto limpiando esas hoja por hoja hasta llegar a una versión editable que fue la nuestra. Este, y bueno, también consideramos el hecho de agregarle algunas notas al pie que la versión original no tenía, que nos parecían pertinentes, como por ejemplo hay una mención a Paul Cardin en el prólogo que hace Deleuze, que por ahí podría pasar desapercibida para un montón de personas, pero Paul Cardin era el seudónimo de Cornelius Castoriadis, que era un filósofo griego que estaba en Francia, responsable de socialismo y barbarie, de un grupo, y era una referencia interesante que eso quede incluso en visibilidad, ¿no es cierto? Incluso en ese grupo participaba en sus primeros momentos Guy Debord, que luego fue el creador del situacionismo y que también tuvieron un protagonismo importante en el Mayo francés. Al mismo tiempo también dimos con la versión original del libro en francés, justo es la primera edición, lo digo porque nos sirvió mucho para quitarnos dudas. La versión original del siglo XXI tenía muchos errores, lo cual la versión en francés nos sirvió mucho para poder, digamos, despejar este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, hay otras referencias, si lo leyeron o si lo vieron, hay personajes como un belga que se llama Jacques Chotte, no sé cómo se pronuncia, pero yo me gusta decirlo así, que también eran personas interesantes de las cuales no hay mucha data, ¿no? Este tipo había inventado la antropopsiquiatría, era un psiquiatra y psicoanalista belga, y también creó un método que se llamó el patoanálisis. Y hay ciertas bibliografías de él dando vueltas en francés, que en algún momento estaría bueno, nada, que alguien lo traduzca, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto a la construcción de la maqueta y poder dar con el libro. También, como decíamos en las palabras editoriales, no sé si las estuvieron viendo, nosotros intentamos de alguna manera retomar con esa potencia transversal que tenía el libro y a través de una búsqueda estética. Por lo tanto, fuimos eligiendo unas imágenes, no sé si todos los que están presentes tienen el libro, pero hicimos como un juego de imágenes del Mayo francés que nos pareció muy interesante por esta cuestión, no sé si Juan las tiene por ahí,
son dos imágenes, una que abre y otra que cierra, ¿no es cierto? Y esa es la que cierra. Nada, que nos pareció que dialogaban de una manera muy interesantemente. En esta, por ejemplo, había como una situación de tensión entre la policía y los manifestantes, y estaba ahí como las fuerzas como al punto del desborde, ¿no? Así con eso comienza el libro, y la otra ya es cuando hay algo ahí de la revuelta ¿no? Con esa hermosa foto de alguien tirando la piedra. Nada, nos había parecido muy bello ese juego, ese diálogo entre esas dos imágenes, y cómo lo que estaba en el medio era el libro, ¿no? O sea, y bueno, ¿cómo dicen? Apareció una risa, apareció una risa. No, sí, digamos, el juego entre las dos imágenes es un poco esa tensión que se despliega alrededor de todo el libro, que es, digamos, lo político, lo social, que recorre todas las líneas del libro. Digamos, hay cosas que pasaron mucho antes del Mayo francés, que él relata y escribe sobre eso. El Mayo francés atraviesa el libro de lleno, Todo el libro. y después hay textos que vienen después, como casi antes, como los últimos textos creo que son del 70 por ahí, y, y un poco también en la conversación con estas imágenes que fueron apareciendo, es que empezamos también a conversar, bueno, con Sergio Lamana, sobre la producción de la tapa. Sergio Lamana es un artista plástico que bueno, Eric conoce un poco más su obra y cómo labura y todo eso que ahora va a comentar, pero lo que venía pasando también en conversación con esas imágenes y por qué a nosotros nos resonaba tanto también y sentíamos como tanto deseo y cómo nos atravesó el libro cuando éramos estudiantes, cómo cómo leíamos lo que pasó el 19 y 20 de diciembre del 2001 y cómo una especie de herramienta para poder pensar todo lo que se desplegó en aquella época, como movimientos autogestivos, asambleas populares, que bueno, estamos hablando igual de que Guattari en el 70 con otro mundo, pero con una actualidad infernal que tienen, digamos, los textos de él en este momento, aún. Y bueno, y Sergio Lamana, eh, lo que hicimos justamente fue contarle un poco sobre el libro y compartirle estas imágenes, y a él le resonó también con el 19 y 20 de diciembre, y la tapa un poco es Plaza de Mayo. Digamos, la obra él la termina llamando Sol de Mayo, y la tapa es un poco la perspectiva desde Plaza de Mayo hacia la diagonal, y con la misma imagen también obviamente de la tensión con las fuerzas represivas. Y bueno, Eric, ¿querés contar un poco cómo labura él, con qué material y eso? Sí, bueno, mínimamente, o sea, igual después podemos dejar un link para los que quieran conocer su obra, porque realmente es muy interesante. Él tiene como una búsqueda con ciertos materiales, o sea, o sea, empezó a trabajar con papel vegetal, cosiéndolo, recortándolo y cosiéndolo y armando muñecos o formas, figuras, digamos, articulables, y como con toda una cuestión de la articulación de los cuerpos, y en su momento en los 90 o en principio de los 2000, del 2000 armó una muestra que se llamaba Los cuerpos dóciles, que fue muy bonita, era medio erótica, ¿no? Pero tenía como algo de que todas estas figuras estaban colgando y la gente podía manipularlas, y es muy interesante. Después creo que pasó del papel vegetal a plástico, como láminas de PVC, que él las recorta o las cose y arma esta, digamos, animación. Hace animación con papel o con figuras de plástico.
llegó a hacer unas cosas gigantes también, por eso es interesante si lo quieren ver. Y por eso la tapa es una foto de esta obra, que son estas figuras recortadas y cosidas, son como dos. Nos hubiese encantado en la muestra, íbamos a mostrar la obra original, porque realmente es muy bella, son como un marco de fondo y otro que cobra primer plano, pero que es muy interesante, digamos, estéticamente cómo trabaja él, y tiene una fuerza la obra que por ahí en la foto no se llega a ver del todo, si bien a nosotros nos encanta así cómo quedó. Pero bueno, un poco eso en cuanto al libro, en las condiciones de producción del libro, ¿no es cierto? Sí, nosotros tenemos libros disponibles, así que cualquier cosa, si alguien lo quiere, nos puede escribir por las redes y coordinamos. Eh, y, y bueno, no queremos extendernos mucho más porque ahora van a exponer Vicky y Juanpi, por lo cual lo que vamos a realizar, porque también esto se va a cortar en 10 minutos, y para que no se les corte a ellos el tiempo para poder desplegarse, vamos a cerrar esta conversación y no sé cómo se dice, este evento, Volverla a abrir, y volverlo ¿no? a abrir, ¿sí? Así que vuelvan a entrar al toque, que ahí lo dejamos entrar, y le damos lugar a Victoria La Rosa y a Juan Pablo Grabowski, que vinieron esta tarde para compartir sus palabras y resonancias con respecto a la lectura del libro. Y bueno, eso. Ya salimos y volvemos a entrar. Bueno, ahí vamos. Les recordamos que mantengan sus micrófonos apagados. Así que, bueno, Vicky, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a cada uno. Gracias, Eric y Juan, por esta invitación para presentar este libro que es urgente. La figura de Guattari es una figura de urgencia y de emergencia. Es una figura, ¿cómo decirlo? Es una figura que fue censurada, es de los saberes soterrados, hay muchísimos filósofos e historiadores que coinciden en que hay una especie de empecinamiento para censurar la figura de Guattari, desde Zurabishvili a François II. Bueno, y en ese sentido me da mucha alegría que este libro se pueda presentar. Efectivamente, yo también leí el ejemplar de siglo XXI en una versión de fotocopia. Yo llegué a psicoanálisis y transversalidad a partir de los institucionalistas franceses, es decir, en una nota al pie de un texto de Leroy Lapassade, donde referían el concepto de grupo objeto y grupo sujeto de Guattari. Yo era estudiante de psicología, esto fue en el año 92, 93, en la materia de psicología institucional. Y luego encuentro en el programa de esa materia que figuraba como bibliografía complementaria. La gente de esa cátedra, que en ese momento estaba sobre los escombros de lo que había sido la cátedra de Ricardo Malfé, desconocían total y completamente la figura de Guattari, ¿no? Y esto son políticas universitarias también, ¿no? Una cátedra, pues bueno, por cuestiones de política universitaria, se monta sobre los escombros de otra cátedra y la gente no sabía quién era Guattari. De una manera totalmente azarosa encuentro el original en la biblioteca de la facultad y me lo fotocopió todo y lo conservé anillado hasta que los vagantes hicieron esta edición hermosa con notas al pie y con fotos y todo lo que ya sabemos. A mí me gustaría presentar este libro de la siguiente manera, contando que es un libro que, de alguna manera anticipa, es el libro inmediatamente anterior al Antiedipo.
es un libro que se hace casi por una sugerencia / insistencia de Deleuze. Quiero decir, es un libro que ve Deleuze antes que Guattari, y que pone, digamos, la hechura misma una bomba en el corazón de todas las ilusiones que hay sobre la figura soberana del escritor, sobre la construcción de un libro. Un libro es, en todos los casos, un dispositivo, una máquina múltiple que se hace con muchos engranajes y donde participan muchos cuerpos individuados y ensamblados, y es el caso de Psicoanálisis y Transversalidad. Psicoanálisis y Transversalidad sale el mismo año, unos meses antes que el Antiedipo. Deleuze y Guattari se habían conocido en el año 69 a propósito, ¿sí? Ah, escucho voces. Se habían conocido en el año 69 a partir de un médico que trabajaba en labor con Guattari, que se llamaba Mouillard, y que asistía a los seminarios de Deleuze, y que se había sentido particularmente convocado por la lectura de la presentación Sacher-Masoch, y le avisa a Guattari, le insiste a ambos que se tienen que conocer. Hay un primer encuentro vía epistolar, luego finalmente se conocen, tienen varios encuentros donde están los tres, y Guattari le alcanza todo el material que tiene, que son materiales, por ejemplo, tiene del 64 el escrito de la transversalidad, que es un escrito que él presenta para lo que fue el primer congreso de psicodrama, bueno, escritos desde el año 50, desde el 55, le muestra todos estos materiales, y Deleuze le insiste en que se ponga a escribirlos y los reúna en un libro, y le propone prologarlo, y es lo que efectivamente ocurre. Deleuze escribe el prólogo, que se llama Tres problemas de grupo, que se los recomiendo muchísimo, y bueno, y sale este libro máquina, mientras ellos están en proceso de escritura del Antiedipo. Me parece que, digamos, que este libro es uno de los mejores libros de escritura clínica que se ha escrito jamás dentro de la literatura de Guattari. A mí Psicoanálisis y Transversalidad y Caosmosis son los libros que me parecen más extraordinarios de toda la obra, además de los 4 que escribió junto con Deleuze. Desde los textos del 50 y pico hasta el 60, hasta el último texto, que es Todos somos grupúsculos, que es un texto del año 70, en el libro aparece la figura del agenciamiento colectivo de enunciación, que está un poquito dejada de lado en el Antiedipo y retomada en 1000 mesetas. Y a mí me parece que es una figura fundamental para la clínica, quiero decir, tanto la transversalidad, que es el concepto al que se refiere Deleuze como la llave que nos puede hacer salir de la dicotomía que se reinstala entre individuo-sociedad o inconsciente individual, inconsciente social. Es decir, es una llave que transversaliza y que nos ofrece una tópica distinta respecto de lo que es un concepto, es decir, cuáles son los enclaves a donde se puede situar la escucha, ¿sí? A partir de este momento no existe nunca más posibilidad de leer a un sujeto como sinónimo de individuo, ni como instancia intrapsíquica, texto sobre un contexto social que funcionaría, no sé, de alguna manera como una especie de fondo de pantalla, sobre una abstracción interior, subjetiva, familiarista, como si las coordenadas de lo que tensa o de lo que maquina a una familia fueran alguna otra cosa que no delirios de lo social. Por otro lado, a mí me parece que Psicoanálisis y Transversalidad es un intento desesperado de recuperar lo que hay de vivo en lo que se llama el pensamiento loco, o lo loco del pensamiento, como un pensamiento subversivo, resistente a cualquier naturalización o ¿cómo decirlo?, o domesticación
del aparato de Estado, lo cual no quiere decir que haya ningún tipo de elogio a la enfermedad mental. Es muy raro cómo se ha leído el Anti-Edipo, 1000 mesetas, la obra conjunta de Deleuze Guattari. Es cierto que por ahí esquizoanálisis como nombre confunde, pero bueno, hay muchas palabras en la filosofía y en el psicoanálisis que podrían confundir. Bueno, es raro que no se hayan tomado el laburo de leer lo que está escrito en todos lados, que es que no se trata de un elogio a la enfermedad mental, sino de liberar a la locura que hay encriptada en cualquier enfermedad mental, tanto en la neurosis adaptativa, digamos el polo paranoide del delirio, como en las formaciones esquizofrénicas. Y de hecho Guattari se la pasa escribiendo, y en este libro lo van a encontrar, las críticas a la antipsiquiatría, ¿no? Responsabilizándolas también de estas confusiones. ¿Es La posible relación... fundar las leyes de la subjetividad en otra parte que en la coacción social? ¿Existe para el hombre una posibilidad de ser él mismo el fundador de su propia ley? Bueno, 1000 mesetas, 1000 mesetas empieza refiriendo a lo que ha sido la escritura conjunta, una escritura conjunta. No son dos autores, sino es una escritura que ocurre entre dos singularidades, ¿no? Entre dos personas. Tanto 1000 mesetas como el Anti-Edipo, como Kafka por una literatura menor, como el libro que vendrá en los 90, último libro, se llama ¿Qué es la filosofía? 1000 mesetas, quiero decir, lo que anticipaba antes, recupera con el concepto de agenciamiento la cara de agenciamientos colectivos de enunciación, que me parece una pista fundamental para algo, digamos, que también se venía escuchando de la segunda ola del feminismo también, es decir, lo personal es político. Pero bueno, hay momentos donde se arma una resonancia, donde podemos escuchar, y hay momentos donde esto queda anticipado de alguna manera y totalmente silenciado. Bueno, decía que en 1000 mesetas aparece una idea que es hermosa, que es que un libro está hecho de aquello de lo que habla, y que además un libro está hecho siempre de materias múltiples y de algunas fuerzas que constriñen a su unidad. Y a mí me parece bueno, que psicoanálisis y de transversalidad es un gran ejemplo de un libro que está hecho de aquello de lo que habla, de materiales eclécticos. Deleuze dice que es un libro hecho de circunstancias, claro, porque siempre son interlocutores distintos, ¿no? Es para tal grupo de organización de labor, o en una charla con Jean Ory sobre tal o cual abordaje para un paciente. Son escritos de circunstancias para hacer estallar las circunstancias y plegarse sobre circunstancias del porvenir. Así que siempre me parece que es un libro urgente, este libro en particular de Guattari, y la figura de Guattari en particular. Dentro de 20 años, gran parte de nosotros tendrá 20 años más, pero la humanidad se habrá casi duplicado. Si los cálculos de los expertos se revelan exactos, la Tierra alcanzará hacia 1990 5.000 millones de habitantes. Esto tendrá que plantear en el camino algunos problemas suplementarios. Bueno, yo hasta acá con esta primera presentación. ¿Está bien? Muchísimas gracias, Vicky. Ahora le damos lugar a Juan Pablo Grabowski. Muchísimas gracias por venir, Juanpi. Bueno, ahí muchas gracias a ustedes. En principio es un placer y un honor estar acá compartiendo con amigues.
A Eric y Juan los conozco hace mucho, y a Vicky también, por suerte. Y si no hubiese transitado, digamos, los teóricos de Nietzsche por allá en el 2008, creo que no hubiese llegado acá, digamos. Eso fue un sacudón, así que un placer compartir con gente tan linda. La idea es leerles una pequeña intervención, va a ser mucho más aburrida que como fue pensada originalmente, pero vamos a ver qué sale. ¿Cómo conjurar fantasmas del futuro? Apuntes para una invocación. Una introducción. Año 2021. Intento escribir algo que no sé si es un comentario o una reseña de un libro que se publicó originalmente en 1972. Escribo a 49 años de distancia, o a 45 si tomamos como referencia la única edición en español previa a este acontecimiento. Dicho sea de paso, las fechas son importantes en este libro. Es una forma de mostrar de qué está hecho, aun cuando ese dar cuenta venga con intención de exorcizar o al menos de producir un corte, una diferencia, una ruptura. Yo también estoy hecho de fechas. En mi caso, la colisión con Guattari se produjo en 2007, hace apenas 14 años. El primer texto de este libro está fechado en 1955. 55 años más tarde, piso un manicomio por primera vez y entiendo que mucho de lo que había aprendido hasta el momento solo sirve si lo puedo convertir en problema. 11 años después, nos queda la aísla práctica, que nos empuja a hallar, cueste lo que cueste, algo. ¿Qué hay que hacer cuando se está acorralado en cualquier situación? Hay que buscar. El orden del día es el de una apertura a la alteridad más completa que la situación. Si pretendemos de antemano que se sabrá de dónde sale eso, haremos como hacen los psiquiatras que se duermen en el sillón y quedan definitivamente desconectados. Mis primeros acercamientos a psicoanálisis y transversalidad fueron, como toda mi relación con la obra de Deleuze y Guattari, parciales, fragmentados, incompletos, desprolijos, ocasionales, transitorios, promiscuos. ¿Promiscuos? ¿Es una forma correcta, un modo válido para hablar de estos encuentros? Como no deja de ser una apreciación moral, le pregunto a la forma de Dios más cercana que conozco y googleo promiscuo. Adjetivo, que está mezclado de forma confusa o indiferente. Bien, acompaña a la definición el siguiente ejemplo. Apunta el psiquiatra que la tensión agresiva del paciente aumenta debido a la suma de las agresividades patológicas individuales y a las que generan las presencias promiscuas e indeseadas de los otros. Apunta el psiquiatra. Lo que no sabemos es si dispara. Apunta el psiquiatra y la tensión agresiva del paciente aumenta. De eso no tengo dudas. Para los que nos movemos, marginales, por los bordes del manicomio, un poco impacientes ya, vale también la aclaración, el estar apuntades es una costumbre. También las quejas por las tensiones agresivas que les loques parecen manifestar luego de participar de alguno de los espacios de creación artística que tratamos de sostener. Al parecer, el hecho artístico inquieta, y la inquietud no es una virtud adecuada para un paciente. ¿Será entonces todavía el privilegio de los que marchan en rondas por los campos del saber? Psicoanálisis y transversalidad es un libro inquietante, un libro que rabia, un libro apuntado. Y como todo lo que muerde, todavía circula con ciertos recaudos. Como si existieran pautas tácitas en el mundo intelectual para su correcta esterilización, o como si hiciese falta medicarlo para que no se distraiga tan fácil. ¿Alguien puede bañar a psicoanálisis y transversalidad, por favor? Está deambulando por ahí, todo sucio. Si lo seguimos a la letra, vemos enseguida que no puede ser de otra forma. Las estructuras funcionan limando los dientes de las bestias, sobre todo las teórico-académicas. Vale recordar, a modo de ejemplo, el comentario de Mendel a Pavlovsky en el 82. Hace poco, Miller decía en París que no tenía pruebas de la dictadura argentina porque cuando vino a Buenos Aires pudo hablar de psicoanálisis con total libertad. La obra de Guattari es psicoanalítica.
La obra de Guattari es un movimiento constante por el rescate de lo inestable como condición necesaria de toda producción. Hablar, analizar, enseñar sobre la obra de Guattari es un movimiento de estabilización, en el mejor de los casos, mínimo. Bienvenidas sean las contradicciones. Recortes de psicoanálisis y transversalidad circulan en la academia, en programas, entre colegas. Todos conocemos los 3 problemas de grupo, máquina y estructura, la transversalidad, quizá de un signo a otro, en algunos casos somos todos grupúsculos. Entonces, ¿por qué la censura? ¿Por qué, como bien señalan los vagantes fabulae, la persecución a la editorial, la quema de libros, la ausencia de ediciones en español más allá del 76? La respuesta es bastante obvia. La mitad del libro está dedicada a repensar la relación médico-enfermero interno en los hospitales psiquiátricos, los modos de sindicalización no burocratizantes para los agentes de salud, la necesidad de una formación transversal en salud pública, la distribución de roles en las instituciones de salud enfocada en una tarea y no en profesiones guetos. Mientras que la otra mitad, con las 9 tesis de la izquierda incluidas, son una crítica al Partido Comunista Francés, una denuncia a la esterilidad de las formas soviético-estalinianas o chino-maoístas para impulsar una revolución, una reformulación de los postulados trotskistas para oxigenar las posibilidades de una nueva izquierda, un rechazo a las formas del Estado occidental y la adopción de instituciones capitalistas en los regímenes comunistas, una advertencia sobre la despotentización de la clase obrera vía su integración a las instituciones de un Estado burgués por definición, una ruptura con toda línea psicoanalítica conservadora y garante de la explotación capitalista, sea en su vertiente negada a mirar el mundo más allá de la familia o a plegarse al aparato altuseriano. Por si hiciesen falta más excusas, sumo otro dato de color local. El número sea forzosamente malo, pero ahí no marcha por otras razones. La familia no está compuesta de personas que pueden hablar entre ellas. Es una mezcolanza donde nadie encuentra a sus críos. Todo bulle ahí adentro, pero nunca se sabe muy bien de dónde viene. Todo el mundo es el portavoz de todo el mundo y al fin de cuentas, quizás no sea todo, sino la voz de los antepasados que continúa incrustándose. No, eso no es sano. En todo caso, raramente es psicoterápico. Sumo otro dato de color local. En el libro hay 4 menciones al Che Guevara. Será entonces el primer paso mirarnos, imperfectos, dentro de los ojos que nos cortan, todes partículas incendiarias, germen de una revolución que es un virus que deforma y quema los modos de los cuerpos calmos, puros, castos, para hacerlos bailar como agentes de contagio, ellos vectores del problema. La verdad revolucionaria existe cuando nada puede ensuciarnos, cuando tenemos ansias de saber de qué se trata, cuando ya no existe el miedo, cuando nos vuelven las fuerzas, cuando se está dispuesto a arremeter hasta el fondo, sin importarnos lo que ocurra, incluido el riesgo de reventar. Mire, señor Félix, así no nos dan las cuentas. Tenemos los resultados. La suma de todas las agresividades patológicas individuales lo ubican en el extremo de la tabla. Lamento decirlo, pero usted es un riesgo para sí mismo y para los demás. Entendemos la necesidad de revisar ciertas prácticas que, seamos sinceros, de todos modos casi ni se usan. Pero comparar al Partido Comunista con una institución psiquiátrica, colegas de prestigio, de los más respetados, son del partido, y usted lo sabe. ¿Qué son? ¿Cómplices de la expansión del capitalismo mundial? Por favor. Además, creo que el comentario ese sobre la réplica o enseñanza de la disciplina y subordinación nos deja francamente en un lugar de mierda. Fue la gota que rebalsó el vaso. Sus compañeros en la escuela freudiana de París le han dado la espalda. Se rumorea que los lacanianos están a punto de prohibirlo. Eso sí, hay que reconocerlo. Ha generado un consenso sin fracturas entre todas las instituciones. El diagnóstico es claro. Usted está loco. Sobre las agresividades que generan las presencias promiscuas e indeseadas de los otros. Me gusta pensar que el verbo, el virus, que recorre psicoanálisis y transversalidad,
conectando para sobrecargar, cortocircuitando, borrando huellas, habilitando fugas, es intrusar. Aludir a aquello que se introduce sin razón ni derecho en alguna parte. Alude porque no aparece, y no aparece justamente porque intruso siempre es leotre. En la contrarrevolución es una ciencia. Esta promoción, a partir de la praxis analítica, de una pura máquina teórico-analítica, escena e instrumento, de la extracción de lo acontecimental y de su resolución como pura repetición. Me parece que tiene, sobre todo, el inconveniente de descargar a los analistas de sus responsabilidades políticas. En la contrarrevolución es una ciencia que se enseña, a propósito de los sucesos de mayo del 68, escribe: la acción específica del 22 de marzo fue la de haber desbaratado políticamente los métodos de canalización de las instituciones estatales, sindicales y del partido. Normalmente, cuando la policía impide el paso a un edificio como la Sorbona, se negocia, se desconcentra, se protesta, se hacen mociones. Esta vez, el mecanismo no actuó. Ese desarme da cuenta de un coeficiente de transversalidad, suficiente para que la transgresión suceda, algo que restituye al cuerpo una potencia colectiva en detrimento de las inhibiciones individuales, una atenuación del miedo a ser maltratados. Allí la apertura, la permeabilidad, no es tolerancia hacia otras perspectivas, sino necesidad de un mundo nuevo. Revisar el estado actual de las cosas no es suficiente. Nadie puede tomar la palabra porque lo que sucede es un corte. Todo lo que se diga está de más. Grupo sujeto, entonces, es una dirección posible para la fuga. Conjurar los fantasmas del futuro, mirar la noche, abolir las constelaciones, resignificar el cielo y contar siempre una historia nueva. Todo pasa por reconciliarse con la finitud. Si la institución seduce con la garantía de una eternidad, si nos pide matar el cuerpo en su nombre o hacerse carne en el nuestro, hay que darle la espalda. Virginie Despentes, en su teoría King Kong, dice que la axiomática por la cual se justifica a nivel simbólico la apropiación del cuerpo de la mujer por el hombre es la entrega del cuerpo del hombre al Estado. Dono mi cuerpo para la explotación, exijo un cuerpo para explotar. Es mi paga. Para dar cuenta del fantasma de grupo como agente de conservación, de producción de lo mismo, Guattari intrusa. Estoy en el ejército francés. El ejército francés existe desde siempre, es una cosa eterna. Por tanto, participo un poco de esa eternidad, lo que me simplifica bastante las cosas desde el momento que me domina el miedo pánico de reventar o cuando mi mujer me trata de imbécil. Queda claro, como insiste Adriana Martínez, que todo pacto con la eternidad es un pacto con la muerte. El pago por la garantía de la institución es la disolución del otro como semejante, la imposibilidad de alianza, de un amor no posesivo, la necesidad de la utilidad como signo rector, el evitar el contacto por miedo al contagio. Todo para escapar al horror del vacío de sentido. De allí que los fantasmas transicionales operen como ficciones útiles, como la función pragmática de los mitos, como una invitación a desplegar una cosmogonía de transición que no escapa al sinsentido, sino que lo usa como alimento. Fantasmas que empujan, pero no representan. Humildes saltos al vacío. Los enunciados continuarán flotando en el vacío, indecibles, en tanto que los agentes colectivos de enunciación no sean capaces de explorar las cosas en la realidad, en tanto que no dispongamos de ningún medio que nos aleje de la ideología dominante, que se nos mete por la piel, que habla de sí misma en nosotros mismos, que, a nuestro pesar, nos lleva a cometer las peores cochinadas, las peores repeticiones y tiende a hacer que siempre caigamos derrotados sobre los mismos caminos ya trillados. Como tirar piedras a una ventana para interrumpir la espera, desconocer el silencio, besar la tormenta con las manos, sacudir el óxido de las curvas y morder como ejercicio previo para amamantar el desvío. Muchísimas gracias, Juanpi. Hermoso, increíble.
Bien. Muchísimas gracias también, Vicky, por tus palabras, por las piedras sonoras que aparecieron en algún momento. También muchísimas gracias. La idea, digamos, después de haberlos escuchado a ustedes dos, era abrir una instancia de conversación entre todos nosotros. Nos encontramos en la situación de tener, ahí agradece la gente, María Pasarelli, les agradece, de cerrar, digamos, y volver a arrancar. Igual nos quedan todavía 9 minutos, así que podemos abrir el micrófono ahora y abrir preguntas, pero después volveríamos a cerrar la conversación y volveríamos a abrirla automáticamente, ¿sí? Para continuar un rato más. Pueden hacer preguntas en el chat, quien no se anima a pronunciarla con su voz, lo puede hacer con la letra, y si no, también resonancias que hayan aparecido. Es el momento. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Alberto, ¿cómo va? Gracias a ustedes. Es una pregunta muy específica. No he logrado encontrar testimonios, documentos de lo que fueron las presentaciones que realizó en Buenos Aires Félix Guattari. Hay documentos, hay testimonios de lo que ocurrió en Chile. Obviamente hay testimonio, el principal testimonio es el PT, el Partido del Trabajo de Lula, que en parte se creó a partir de la iniciativa de Félix Guattari. ¿Ustedes tienen alguna idea, o alguno de los presentes, dónde se pueden recoger testimonios de lo que ocurrió con la visita de Félix a Buenos Aires? Sí, yo te digo, Sí, esto es muy loco, yo también. perdón, pero la que fue en su momento mi psicóloga, que se llamaba Aida Loya, también esquizoanalista y muy ligada a estos dispositivos que había creado, ahora se me hizo un vacío, perdón, pero ¿cómo se llama el que hizo el bancadero? Y Moffat. Ella estaba muy ligada a ese grupo, incluso ella, cuando vino Guattari acá a la Argentina, coordinó una mesa en donde no sé en qué institución, pero me acuerdo que me lo había contado y ella fue la que coordinaba, y me contaba que Guattari tenía como 5 camisas, una arriba, estaba como con una cuestión de depresión, etcétera, tenía como 3 suéteres, 5 camisas, una arriba de la otra, y que habían hecho una serie de eventos. A ella le tocó coordinar una mesa, no puedo reproducir mucho lo anecdótico de eso, pero me dijo que después hicieron un festejo en cemento organizado ahí por la gente del bancadero, así que seguramente gente de esa generación o que estuvo transitando esos espacios debe tener un montón de relatos o de anécdotas incluso más cercanas, ¿no? De las que se ven en los textos, digamos. Y me pareció súper maravilloso cuando me lo contó. O sea, la fiesta después de todo eso lo hicieron en cemento. Es raro. Eso es lo que yo sé. Hola Alberto, ahí acabo de anotarte el nombre de un colega querido, se llama Gustavo Macrux, es probablemente una de las personas que tenga una mirada de las más lúcidas sobre la obra de Guattari. A Gustavo lo conocí en la cátedra de Goyo Kaminsky, donde trabajábamos en psicología institucional, y Gustavo estuvo en esas presentaciones de Guattari y con Guattari. Efectivamente, Guattari en ese momento estaba siendo acompañado por acompañantes terapéuticos y demás. Sobre Guattari y la depresión, lo más hermoso que se puede leer es el libro de Bifo Berardi, que era su amigo. Es un libro que se llama así, se llama Bifo.
Pero bueno, Alberto, si querés conectar con Gustavo Macrux, él seguro tiene mucha información sobre lo que fueron estas visitas. Gracias. Por nada. Ahí también Sergio comparte un link en el chat, también por si lo quieren abrir, porque cuando se cierre la conversación quizás lo pierden. Lo que dijo en diciembre del 86 en Argentina lo encuentran acá, traducido, dice. Ahí está. Sí, buenas gente. Hola, ¿cómo andan? Ya que lo mencionaron, Hola, cuento un Sergio. poco. Ahí, bueno, nada, bellísimo el texto de Juan Pablo, la presentación de Victoria, el libro de Vagantes, ¿no? Hermoso. Lo que les dejo ahí es un link a la revista La Deleuziana, que no tiene relación con el grupo de La Deleuziana de acá de UBA, de Filo UBA, sino que es una revista de afuera que da en llamarse igual. Y en la revista está online publicado, ahí yo les dejé el link al archivo traducido, pero también si quieren leerlo en francés, quien sepa francés, lo tiene también en francés y demás. Bueno, y eso es una de las cosas que yo sé que se consiguen de lo que habló Guattari. Después en el libro sobre nuevos paradigmas, ¿cómo se llama? Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. Esto, si no me equivoco, es del 91, y acá también hay un textito una presentación de Guattari. Después lo que tengo yo noticia, quizás alguien por aquí sepa un poco más, también estuvo en el Borda, de eso estuvo en el Borda hablando, no sé si fue en el 91 o en el 86, pero he hablado con un psicólogo, colega, que me contó un poco que Guattari vino a hablar de esquizoanálisis y estaba la gente creo que era la escuela de psicoanálisis del Borda, y un poco lo salieron al cruce enojados y no lo dejaron hablar mucho. Eso es lo que tengo yo de info. Y también tengo esa versión, Sergio. Hubo ahí como cierto boicot a las presentaciones de Guattari. No sé qué parte, no conozco todas las voces del relato, pero sí fue como una presentación interrumpida, no como esta, sino en términos un poquito más violentos. No pudo ser. Se está por cortar, me parece. Quedan 2 minutos. Podemos relanzarlo y ver si surgen algunas otras preguntas, comentarios, así ver qué se abre. No sé, ¿qué dicen? Otras lecturas también, porque debe haber varias personas que han hecho recorridos por estos textos. Sí, sí. Dale, hagamos eso. Cierro esta y vuélvanse a conectar y lo relanzamos. Si piensan que algo de la transversalidad a nivel local en nuestras tierras coincidentes con esa época no pudo también estar representada con algunas resonancias en la figura de Pichon Rivière, justamente con una serie de articulaciones de individuos, sujetos, sociedad, y también el trabajo de enfermería en el Borda. A mí me parece interesante cuando Vicky nombraba un poco de ese encuentro con el psicoanálisis y transversalidad. Yo me acuerdo, más que de Pichon, leer análisis o críticas de Ricardo Malfé, sobre todo la idea de transversalidad. Él reclamaba en ese momento como, che, esto está diciendo en Francia, está picando en alza, y nosotros estamos haciendo lo mismo acá. O sea, estamos pensando un poco en esa clave, salvando las diferencias. Pero me parece que hay una conexión ahí que quedó un poco perdida. Con Pichon y la grupalidad, me parece que Guattari trata de desarmar justamente en cualquier laburo grupal o cualquier dispositivo
de lo grupal siempre inserto en una trama institucional, todas esas posiciones, digamos, que Pichón como las ubica ahí para definir, laburar entre esas posiciones, Guattari las usa más para desarmar. Diciendo, bueno, ojo, que esos son los lugares o los puntos fijos donde una grupalidad empieza a generar como un eco de sí misma. Igualmente me parece que toda esa ola, digamos, de Pichón, pero también, digamos, Pavlovsky, todo, digamos, la producción en torno a lo grupal, eran un poco el eje de resonancia, o la caja de resonancia de todo esto a nivel local, que quedó, me parece, mutiladísimo después de la última dictadura. Ahí fue donde, justamente en ese brote, digamos, o en ese punto, fue donde se pegó más fuerte. No sé si eso responde a algo, pero lo pensaba en esto que traes. No sé qué piensa el resto. Juanpi, yo estoy de acuerdo con vos y pienso que justo Pichón murió antes que empiece la dictadura, ¿no? Es interesante. Para mí, para los pichonianos que venimos de la psicología social, el Pichón Rivière es un puente también a Guattari. Lo que yo pienso, digamos, desde la grupalidad, es la multiplicidad que despliega Guattari y Deleuze, versus por ahí cierta síntesis y antítesis y esta cosa más polar que tiene, con todo el respeto, Pichón, ¿no? Pero me parece que es una puerta de entrada hacia la multiplicidad que nos brinda Guattari. Desde mi lugar, y saben, desde mis prácticas, me parece que el cuerpo y la acción es la que nos da ese camino hacia la multiplicidad y a descomponer el rostro y las identidades, ¿no? Y además me parece que es más interesante cómo, digamos, cuál puede ser la producción de diferencia local, ¿no? Porque tampoco se trata, justamente me parece que es una línea de pensamiento, un empuje del Deleuze y guattariano donde no hay una intención de hacer escuela, no hay una cuestión dogmática, donde se recibe una aposta de este lado, sino con qué se puede interferir y cómo puede variar eso en estas coordenadas locales. Ahí sí me parece que funciona como un punto de encuentro como súper interesante. Súper interesante. Me parece que un desafío nuestro, los que estamos en la universidad, es ir mechando ciertas cositas despacito en las cátedras de grupos sobre la lectura de Guattari y los grupos, ¿no? Me parece que un desafío para mí es súper intenso e interesante. Ahí Vero, que nombraba, dice, también los trae Berlonger, también pensaba, ellos se los llevan también a Berlonger, a Francia, digamos, con los textos. Ese es otro puente como súper interesante. Pero está bueno que cuenten todas estas cosas. Los que saben más. Sí, lo trae Berlonger, lo trae Kuitka también, la obra El Antiedipo, es una obra que él pinta en el año 89. Hay una especie de mito fundacional, es un clásico de la mitología, pero no es la mitología, es la contramitología, es un clásico de la contramitología, establecer versiones, no sé, familia de origen. La verdad es que las intensidades entran por todos lados y por donde pueden. Tato y Coso habrán hecho lo suyo, pero sí, entra por Berlonger, entra por el rock, entra por Sueli, y entra y sale por todos lados porque no es propiedad privada de nadie, la obra, la lectura, y también las claves de lectura liberadoras, pero también capturantes, no solo de lo peor del psicoanálisis, sino de lo peor de cualquier práctica que se convierta en un cliché, ¿no? Es decir, el esquizoanálisis en su versión conservadora o voluntarista ha hecho lo suyo también para quitar la potencia, inquietante de la obra de Deleuze Guattari, ¿no? En el sentido de, no sé, imaginar una suerte de voluntad rizomática o no sé qué.
Así que me parece, es como muy guattariano lo que estoy diciendo, ¿no? El peligro del fascismo tiene que ver con un posicionamiento en lo político, ¿no? Ya que hablaban de Perlonger, yo justo, no sé, había recordado una frase que está en un texto de Perlonger que resonaba mucho con la cuestión y el concepto de la transversalidad, que se los quería compartir porque me había gustado y no sabía cómo incluirlo hasta que apareció Perlonger aquí. Así que dice algo así como que se buscaría, ¿no?, los puntos de pasaje entre los homosexuales, los travestis, los drogadictos, los sadomasoquistas, las prostitutas, entre las mujeres, los niños, los psicóticos, los artistas, los revolucionarios, como un modo de salida al deber ser imperante. Nada, había algo ahí que me había gustado en esa frase en relación a lo que estábamos pensando en torno a la transversalidad, ¿no? Como a estos procesos transversales que irrumpen, que atraviesan las identificaciones, las identidades y esa fuerza transversal. Nada, trajeron a Perlonger aquí, me resonó con esta frase que la tenía ahí anotada por ahí y apareció. Hola a todos, Eric. Sí. Juan, ¿se escucha? Quería dar un poco la lata con la belleza de ese libro, de esa artesanía, que también de alguna manera hace a conectar con el libro. Y eso por un lado, y también compartir como algunas resonancias de ideas de lo que fueron abriendo Vicky y Juanpi en relación a esto de la urgencia, de la inestabilidad y de la inquietud como búsqueda, ¿no? De encontrar ahí en el medio de los dispositivos artísticos, de los espacios de construcción colectiva. Y como una pregunta que se me iba ahí como formando en relación a cómo cuidar a esta urgencia de ser capturada, ¿no? Cómo que esa urgencia puede hacer algo que se sostenga la molecularidad, la posibilidad de pensar y zafarla, ¿no?, de la urgencia de los lugares donde hoy queda capturada la urgencia, ¿no?, en el escándalo, en la representación. Eso es como lo que me iba sonando, ¿no?, a nivel de las ideas que fui escuchando acá. Me quedo pensando en lo que preguntas, Agustín, no sé si no te quiera contestar, sino que no puedo, me lleva un tiempo. La urgencia es puede ser que la urgencia quede capturada en la representación y el escándalo, puede ser que la urgencia esté motorizada por la angustia, ¿cierto? Puede ser que lo que urge también sea una manera de nombrar lo que no puede esperar, en el mejor de los sentidos, y tal vez cuidar lo que no puede esperar. No sé, se me ocurre que tal vez pase por no sofocar ese fuego y bancársela de escuchar. Hay mucho para hacer en esas direcciones que se señalan. No sé, cuidar ese fuego.
Me quedo pensando en lo que decís. Yo pensaba, quería decir también una cosita en relación a las Hola, Adri. Hola. Yo pienso, a mí la transversalidad me lleva justamente al escándalo, al efecto maravilloso del escándalo y de lo escandaloso, porque creo que es una intervención, a diferencia de una interpretación, que viene a romper cierta amabilidad y comodidad, o a ligar cierta distancia entre el contenido y la expresión, o sea, entre la semiótica y la pragmática. Y ahí es donde hace estallar la clínica, ¿no? Porque me parece que no hay posibilidad de construir desvíos si no es escandalosamente, o sea, si no es justamente produciendo ese estallido o de una expresión que sofoca el contenido, el cuerpo, o un cuerpo que invade, ¿no? Y hace estallar la expresión. Y este es un momento en que se requiere una nueva semiotización, pero semiotizar el mundo a partir de un entremedio y de una relación singular, diferente, entre la pragmática y la semiótica, o entre el contenido y la expresión, que sería la construcción de esas enunciaciones colectivas de las que hablabas, Vicky, que en definitiva en un momento Guattari dice las máquinas abstractas son esas enunciaciones colectivas, ¿no? Y creo que la transversalidad es eso, ¿no? O sea, ese efecto de ruptura, de cuidado, de que no sea sofocada la potencia del cuerpo por la expresión, ni la posibilidad de la expresión por la invasión de un cuerpo que se deshace, ¿no? Hoy hay cuerpos deshechos. Bueno, no sé, a partir de ahí seguir pensando, pero esto me hizo pensar un poco lo que hablábamos. Yo no quiero sonar chupamedias, ¿no? Pero cuando hablábamos de puentes, pensaba también en Adriana, porque si, digamos, la cantidad que estamos conectados entre sí, digamos, por la fuerza de ese empuje, de esa producción, es una maravilla. Así que gracias a que tenemos partecita de ese puente, digamos, acá entre nosotros. Gracias. Un lujo, un lujo. Sí, estaba por introducir exactamente eso, en lo que son las escrituras clínicas, no que piensan sobre Guattari, sino que piensan y escriben con el bicho de la transversalidad incluido. No solamente la obra escrita de Adriana, sino todas las intervenciones de Adriana, todo el pensamiento, los grupos de estudio, los talleres y demás. Y pensaba mientras la escuchaba que, claro, su transmisión requiere como bien cuando los perros entran en el mar y en la orilla se sacuden, se sacan el peso para estar más livianos. Me parece que escucharla a Adriana o leerla requiere de ese gesto, casi como de incorporar las palabras un poquito por primera vez, ¿no? Porque ella trabaja en lo que tiene de cuidado el escándalo, y de lo que tiene de escandaloso el cuidado, porque es una clínica. Entonces, sí, yo también coincido con que la transversalidad se trata de un venir entre, más que de una réplica. Bueno, pero avanza con Adriana con la idea de formalización de expresión y formalización de contenido, que sí, yo coincido, digamos, sin duda es un enorme aporte de Guattari, el trabajo sobre expresión y contenido, ¿no? Para salir de la idea de forma y contenido, la formalización expresiva y la formalización de contenido, y poner en crisis sobre todo la preeminencia del significante, ¿no? Como signo privilegiado. Pensaba también, lo estoy delirando para otro lado, ¿no? Pero eso escandaloso, digamos, de esa mirada o dirección, digamos, sobre la transversalidad,
tiene que ver con amigarse con la idea de finitud. Y eso sigue siendo como muy escandaloso. Digamos, cuando Guattari juega con esa idea de coeficiente, de transversalidad, con las orejeras, para ver qué es lo que limita esa visión o no, habla un poco de poder hacerle el juego a ese sinsentido y a esa idea de finitud donde cualquier grupalidad está muy cerquita de tomar una posición reactiva. Entonces, podemos pensar, me parece algo de lo escandaloso en ese sentido, digamos, para fugar de ahí, para romper un poco esos bordes que juegan a ser un cuidado, digamos, o se disfrazan de cuidado para eternizar y despotentizar, es decir, bueno, ofrecer garantías, pensar en legados, abstraerse del mundo, como ofreciendo lugares para realizarse, una posición o una dirección transversal para cualquier grupo tiene que ver con romperse un poco, pensaba, o quererse un poco rotos. Y en ese sentido sí me parece que juega a lo escandaloso. No sé si es necesariamente la misma idea que ponía a jugar Adri, pero lo pensaba en esa dirección también. Sí, tiene que ver algo de esto, Juanpi. Yo lo pensaba también en relación pensaba Bruno Latour, ¿no? Cuando creo que es la guerra de Gaia, ¿no? O sea, lo escandaloso en términos de esta posibilidad de cambiar o transmutar, ¿no? La naturaleza por Gaia, ¿no? Por esa fuerza intempestiva previa a cualquier divinidad, a cualquier complacencia, ¿no? Por eso cuidar es algo muy brutal. Cuidar no es autocompadecer, ¿no? El cuidado tiene que ver con hacer estallar las complacencias. Y ahí la transversalidad justamente lo que produce es eso, ¿no? El estallido de las complacencias. Desde ahí coincido con lo que decías vos, Juanpi, y lo que decía Vicky, ¿no? Por ahí lo venía pensando. ¿Cómo será esto de un pensamiento ecosófico, como plantea Guattari? En donde, bueno, ¿cómo será empezar a hablar de Gaia y no de naturaleza, ¿no? Está Viveiro de Castros, está, bueno, varios pensadores potentes que toman como base el último pensamiento de Guattari, ¿no? Que es el de la ecosofía, justamente. Y coincido con Vicky con este libro de Caosmosis, que es clave para pensar la clínica, ¿no? Un poco también en unas conversaciones que habíamos tenido hace poco, cómo aparece a partir de la situación pandémica en la subjetividad el cuidado, ¿no? Y cómo podría llegar a ser quizás una manera de transversalizar la pandemia y no, digamos, una cuestión verticalista higienista, sino hay una dimensión transversal, justamente como planteadas, como ecosófica, que justamente nos reconoce como parte y que no solamente nos tenemos que cuidar nosotros, sino cuidar un montón de otras cosas con las que estamos conectados, que como lo enfoca, ¿no? El virus. Pensaba, Juan, que sería, más que cuidarnos nosotros, es cuidar la vida, ¿no? Y en la vida está la alteridad, ¿no? Está el otro, cuidar la vida como expresiones, somos expresiones de la vida, ¿no? Es la vida lo que circula, el flujo, ¿no? Bueno, por ahí ya me estoy yendo. Quiero citar algo como un trabajo de campo, digamos, para dar cuenta un poco de lo que estamos hablando. En oportunidad de trabajar en el barrio 20, en la villa, con niños de 8 o 9 años, en un trabajo psicodramático, donde la transversalidad se juega en cada encuentro y donde la finitud está tan presente, digo, como para dar cuenta un poco de esto que sucede real, ¿no? Que no es solamente dar cuenta de algo intelectual, sino que realmente se juega. Y la verdad que la presencia, el reencuentro mío con Guattari, también con Adri y sus libros, y con Vicky, me sirvió para poder intervenir
en ese colectivo donde los niños están muy expuestos a la finitud de no saber qué pasa mañana, qué pasa en un rato, qué pasa, que por supuesto estoy extrañando mucho porque con la pandemia todo medio que se cortó y la verdad que es una angustia terrible saber qué sucede, qué va a suceder con esas vidas, ¿no? Digo, para dar un poco de nota en real, ¿no? Y de que esto es posible trabajar con una mirada pensando en la transversalidad grupal. Totalmente. Lindo verte de vuelta, Adri. Lo pensaba, a nosotros nos pasa, yo laburo con el Frente de Artistas del Borda, bueno, ahora está todo medio parado con el tema de pandemia, y laburo con el taller de mimo. Soy un mimo más, digamos, ¿no? Ahí no hay roles clínicos. De hecho, el rol clínico se lo da el grupo al mundo, ¿no? Salir un poco a intervenir, hacer otros mundos posibles, parafraseando a otro maestro. Y pensaba que para que pueda funcionar algo en esos contextos donde nada parece funcionar, hay que justamente cambiar esa idea de grupalidad. Entonces, no puede apoyarse una producción, incluso la de una obra de teatro, en ciertos roles o ciertas personas o ciertas espaldas, sino que hay que hacer que eso sea como que se quede levitando solo. Entonces uno puede entrar y salir cuando quiera. Entonces hay gente que pasa, está un ratito, viene 2 veces, hace, gente que se queda meses, años, a veces viene, a veces no, y se puede construir o hay que poder rastrear la potencia de construir con todas esas fuerzas. Si no, se cae muy rápidamente en, bueno, cómo estructuramos el espacio para un grupo, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las normas, cuál es la constancia, y hay un montón de lugares donde eso es imposible para plantear, y si uno va con una lógica mucho más cerrada o mucho más garantista en ese sentido, no se puede hacer nada más que frustrarse. Ahí lo que vuelve es como en un espejo el rebote de ese dolor o de ese quiebre. Entonces estas miradas, este juego con la finitud, esta idea de poder pensar que necesariamente se tiene que disolver o que necesariamente se está para hacer algo en el mundo y no para ser alguien necesariamente, es una estrategia de laburo como fundamental. Parece que lo maravilloso de Guattari es abrirlo con mucha contundencia como posibilidad, es decir, bueno, mostrar que así se puede hacer. Eso es súper potente. Entre el mimo y el escándalo me acordé de que si esto es escandaloso, es más bochornoso no saber amar, algo así decía, ¿no? Es un bolero, me viene la melodía. Hola, ¿cómo andan? Bueno, me parece fantástico este espacio. Primero me pareció súper desarticulante encontrarme con un encuentro digital que sobrepasó lo digital al romperme un poco con el estilo performático. Quería hacerles 2 preguntas, en realidad, a ver, más como una guía. Yo estoy buscando formarme un poco, ¿no? Digamos, en lo que tiene que ver con el esquizoanálisis. Hay unas cosas que ya me respondieron, de hecho, que quería preguntar respecto a resonancias de la clínica. Sé que, obviamente, es imposible responder a algo así, tal vez, por este medio. Me quedo con alguna de sus respuestas que dijeron recién, que me sirven para pensar. Pero quería preguntarles, pedirles, si no, ideas, que podrían sugerir como pequeñas guías para ir armándose un camino en del esquizoanálisis, ¿no? A ver, mi situación es ser alguien recibido de la UBA hace relativamente poco, con un camino claramente de psicoanálisis en toda su formación, pero haberme encontrado con el esquizoanálisis haciendo análisis yo, y eso me abrió un poco los caminos. Entonces, nada, quería pedirles si tenían alguna sugerencia, alguna guía. Recién hablaban de escritos de Adriana. Y nada, también, bueno, justo Adriana hablaba de caosmosis, es clave para pensar la clínica, y quería, más allá de eso, si había alguna otra sugerencia, si se le ocurría algo como para
para seguir buscando, ¿no? Porque me parece que es un camino que me estoy adentrando y nada, me interesa cualquier tipo de mano en este sentido. Bueno, ahí Vicky te escribió el nombre del libro de Adriana, y si alguien más tiene bibliografía para recomendarle, ahí Instituto Batia lo está mostrando en su imagen. Mirá. Porque sí, Bueno, hay tantos lugares por me donde devela un entrar y misterio. tantos recorridos posibles para hacer que... ¿Qué misterio sale? Pensaba que también más allá de textos puntuales, como la experiencia de juntarse con otros, me parece fundamental, recuperar algo de esas formas. Vicky siempre lo dice, Guattari se movía en bandas todo el tiempo, y me parece que es muy importante leerlo también en esa clave, ¿no? Juntarse, leer, compartir, discutir. Eso, para eso está hecho, me parece, un poco este libro también. Sí, totalmente. Sí, sé que, de hecho, estoy tratando de desarmar muchas de mis ideas, obviamente, mi forma de ser academicista, bueno, que me entrenaron así. Y entiendo el valor de la grupalidad, lo voy comprendiendo cada vez un poco más. Con el Antiedipo me metí hace relativamente poco, digamos, la pandemia fue como un resorte para eso. Y nada, de pronto me encuentro buscando estas grupalidades, estos lugares. De hecho, este lugar me llegó así un poco de arriba, también por mi analista. Y en eso ando, así que por eso les agradezco. Ahí estoy leyendo todo lo que me están anotando, lo voy a anotar. Voy a estar atento a cualquier tipo de eventos que claramente apunten a esto, ¿no? A potenciar lo grupal y lo que tenga que ver con pensar en colectivo, ¿no? Y no como claramente una individualidad. A mí con esto que decía Juanpi también me acordé de una de las frases del libro que está en el último texto, somos todos grupúsculos, que dice: ¿por qué los grupúsculos, en lugar de querer crecer, no se multiplicarán hasta el infinito? Cada uno con su grupúsculo, en cada fábrica, en cada calle, en cada escuela. El reino de los comités de base, pero grupúsculos que aceptaran ser lo que son en donde están. Y de ser posible, una multiplicidad de grupúsculos que sustituyeran a las instituciones de la burguesía, la familia, la escuela, el sindicato, el club deportivo. Grupúsculos que no temieran, además de sus objetivos revolucionarios, organizarse para la supervivencia material y moral de cada uno de sus miembros y todos los perdidos que lo rodean. De cada uno de sus miembros y todos los perdidos que lo rodean. Muy hermoso, muy hermoso. Yo nada, sé que quedan 4 minutos para que se termine esta vuelta, no sé si relanzamos o no, pero algo de lo que nos quedó boyando en torno al encuentro que queríamos hacer el año pasado, cuando sacábamos el libro, era un poco, nada, esta cuestión que lo decimos un poco en las palabras editoriales, que era, bueno, poder entender a psicoanálisis y transversalidad como una fuerza transversal en sí misma, que todavía seguía operando esa fuerza y que todavía nos seguía siendo útiles para pensar la actualidad, y que quizás esa sea una buena pregunta, preguntarnos cómo nos puede servir el libro para pensar lo que estamos atravesando hoy, ¿no? Y por allí decíamos que intentábamos retomar esa potencia transversal en esa búsqueda estética, pero como para crear nuevas conexiones, ¿no es cierto? En un paisaje en donde las fuerzas opresivas del capitalismo seguían avanzando, etc. Y siento eso, ¿no? Que esas nuevas conexiones puede ser tranquilamente un encuentro como el de hoy, y ver de qué manera seguir multiplicando esto y hacia dónde nos puede llevar, ¿no es cierto? Me queda eso ahí dando vueltas, no sé. Sí, sí, totalmente.
no lo vamos a relanzar, ya vamos a cerrar acá, o al menos que haya como, de repente, si quieren manejarla, la manejamos. Está bien, hay que bancarse la finitud, Juan, ¿qué Bueno, estamos bancamos diciendo? la finitud y lo cerramos acá. Vamos a cemento, Paula López dice. Muchísimas gracias, en serio, a todos que se acercaron, a Vicky, a Juanpi, por compartir. Y bueno, sí, como dice el Eric, como armar nuevas conexiones, este es el primero de otros encuentros que queremos hacer, por lo cual estén atentos ahí a las redes, también compartir a partir de otros libros que hemos publicado, otros que van a salir, o otra vez con este, si dan las ganas también, como la piedra esa, como esas piedras fonéticas que fueron sonando en el transcurso de las exposiciones. Queremos que siga resonando el libro, que se lo fragmente, que se lo tire, que se infiltre. No queremos que quede en la biblioteca de nadie, ahí guardadito como objeto estético simplemente, ¿sí? Que se comparta, que circule. Así que, bueno, gracias. 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 Muchas gracias a todos. Gracias, Juan, chicos. Gracias, Vicky. Gracias a todos. Una alegría. Gracias, abrazos a todos. Hermoso. Abrazo. Volveremos a encontrar. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Mati. Chao, Che.